en el progreso antes que todo. Y fíjate, le voy a pedir al equipo que nos grabe, Horacio. Creo que este es un tema que podemos platicar contigo a profundidad. Desde muy, muy temprano en nuestras Voces del Pueblo, que es este segmento que tú perfectamente conoces, escuchaste temprano, este segmento con el que siempre iniciamos en Sin Censura, porque la voz más importante siempre es la de la gente, la del pueblo. Varias personas expresaban su repudio, su rechazo al actuar de la derecha en estos momentos, del conservadurismo. Tal vez en otras circunstancias históricas, el conservadurismo de alguna otra forma pues representó tal vez otra ideología que pudo haber sido respetable en su momento, pero hoy los peores valores, las circunstancias más negativas, la verdadera maldad, la verdadera condición nefaria, está en la derecha y en la ultraderecha. Empezando por el genocidio que está siendo perpetrado por un Estado de ultraderecha en Israel en contra de la franja, en contra de los palestinos en la franja de Gaza. Empezando por ahí. Pero de ejemplos podemos seguir y seguir. Ahí está también lo que está pasando en estos momentos en Ecuador con el Junior Noboa, lo que hizo Felipe Calderón en su gestión con Genaro García Luna. Vamos, la forma en la que actúa en estos momentos la campaña de Xóchitl Gálvez como representante clara de la derecha, con puras mentiras, con campañas de desprestigio, comprando con millones de dólares bots que buscan de alguna otra forma mentir para sacar raja política. Vamos, están exhibiendo su maldad inherente, su perversidad. Y por mucho que nos quieran acusar de parciales y de injustos, tenemos que decir que efectivamente en estos momentos, deja tú la izquierda, el progreso se está estableciendo como la única opción que puede tener la humanidad. No sé qué opinas tú, querido Horacio. Totalmente. Las derechas una y otra vez han dado muestras de su verdadera doctrina, que es la hipocresía, como ya lo dice Carlos Monsiváis y se lo sacó esto a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, las derechas, mira, la derecha es una manera de pensar y de gobernar y de actuar y de una manera de vida de gente que tiene el poder y lo que quiere es controlar la vida de sociedades enteras a las cuales consideran supeditadas a controlar porque las consideran inferiores. En inteligencia, en raza, en potencial, en lo que sea. O sea, es la ley del más fuerte, es la ley del orangután, como bien diría López Obrador, que lo ha dicho mucho esta última semana, haciendo alusión al presidente de Ecuador, a Noboa. Pero, pues, ¿qué más podemos decir de la derecha? O sea, las derechas en el mundo, una tras otra, desde las monarquías hasta todas las dictaduras y todas los gobiernos que han considerado sometible al ser humano y no igualitario y no de la manera del marxismo y del socialismo, donde todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Una reivindicación realmente de la Revolución Francesa, pero pues se les ha olvidado a las derechas también. Y usan esto, usan la Revolución Francesa, usan la democracia, la palabra democracia, como parapeto hipócrita precisamente para poder en un momento decir que ellos tienen la razón, porque tienen la verdad, porque son superiores, porque son las razas privilegiadas o los pueblos privilegiados. Eso en un momento dado, pues le pasó al Estado de Israel. Mira, yo en realidad soy muy solidario con el pueblo judío, debido a ya lo hemos platicado mucho aquí, ¿no? A la marginación histórica que tuvo gracias al cristianismo. Fíjate, qué paradójico, gracias a un judío que empieza una nueva corriente del judaísmo y de la religión, que luego se vuelve el cristianismo, pero gracias a eso pues castigaron por milenios a los judíos y bueno, pasó lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto. Fue el Estado de Israel, pero ese Estado de Israel, sin los judíos apoyados precisamente por Estados Unidos, no hubiera sido nada, porque los judíos siempre argumentan algo que sí es cierto. Obviamente estas tierras estaban desoladas, eran muy pobres, eran como un desierto, como lo es Jordania, como lo es toda esa franja que no tiene riquezas
que no se habían descubierto sus riquezas como Kuwait, como los Emiratos Árabes con el petróleo, etcétera, etcétera, pues Israel no tiene nada más que dátiles, ¿no? Pero gracias a la ayuda de Estados Unidos tan tremenda que le dio y de las comunidades judías en Estados Unidos y en Europa también, pues obviamente Israel floreció y es lo que se convirtió en lo que es un país muy próspero y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pero no tienen recursos, no tienen petróleo, etcétera, etcétera. O sea, si a Jordania o ¿cómo se llama? Yemen, por ejemplo, que es un país tan pobre, que está ahí al ladito, se le hubiera ayudado como se le ayudó a Israel, pues obviamente serían comunidades muy ricas también y muy prósperas, porque el hombre en esencia es un ser productivo cuando tiene con qué, cuando tiene elementos con qué. Por eso no hay comercio internacional en la Antártida, ¿verdad? O por eso no hay en el desierto del Sahara, pues son desiertos, no hay manera a menos que le metas un montón de lana a cualquier comunidad que vayas a sembrar ahí, a vivir ahí, y le metes toda la lana que metió Estados Unidos a Israel y le sigue metiendo. Entonces, ahí es como cuando históricamente dices, híjole, si tienes un buen gobierno de izquierda, como lo pudo haber tenido Israel hace muchos años, ¿no? Porque sí lo tuvieron en un momento dado, está bien, o sea, tratas de sobrellevar las cosas en paz en los 70s, ¿no? Cuando se firma la paz con Arafat, etcétera, etcétera. Pero pues hoy que tienen a un orangután igual de derecha como Netanyahu, pues obviamente reaccionan como reaccionan, porque además el pueblo israelí siempre se ha hecho la víctima y con cierta razón, obviamente, hoy por hoy se pueden hacer las víctimas que ya no son, no, ya no lo son, porque ahora han tomado medidas muy extremas, estúpidamente nazis contra los palestinos de Gaza, y que finalmente, pues, también la historia se les castigará como se castigó a los nazis, etcétera, etcétera. Y también la historia castigará a gente de la derecha mexicana como Lili Telles cuando dice lo que dice y pues se queda uno con las ganas de que haya juicio político o de llevarla a un psiquiatra o a un psicólogo para que veamos cuál es su problema mental. Pero pues no va a pasar más que la historia los va a juzgar de una manera muy, muy, pero muy dura, como juzgó a los nazis, como juzgó a los mismos zares rusos, o los, en fin, con todas las masacres que ha cometido la derecha, o los reyes y príncipes y faraones desde Egipto antiguo en contra de sus pueblos, ¿no? Así que, pues, obviamente hay que tener paciencia, hay que esperar, y a López Obrador se va a juzgar como lo que es realmente un gran estadista y un gran fundador de un movimiento que está transformando México, nada más. En definitiva, hay que verlo también de así, ¿no? Que en algún momento podría cambiar. Fíjate que algo interesante, seguimos este clip, compañero, no lo quiero cambiar. Esto de la ley del más fuerte, esta idea que tiene la derecha, la explica perfectamente Thomas Hobbes en el Leviatán. Un libro muy árido que le recomendaría que lea, pero es muy, muy árido. A mí me tomó algún tiempo leerlo de jovencito y, híjole, qué bárbaro. Pero bueno, la idea central del Leviatán es que efectivamente el gobierno tiene que ser de alguna u otra forma esa fuerza represora y dura para mantener el orden. Esto funciona efectivamente en sociedades primitivas. La ley del talión, por ejemplo, se utilizaba en sociedades primitivas ante la carencia de un orden y progreso, ante la carencia de una fuerza coercitiva que pudiera llamar a cuentas a los delincuentes. Por eso que se genera la ley del talión, pero es una ley primitiva, es una estructura primitiva. Lo mismo, creo, es esa institución de la derecha, ¿no? ¿Cómo está constituida esa derecha? Está constituida como una circunstancia que ya no se puede utilizar. Ya en este mundo, de tolerancia, de progreso, ya no podemos pensar en el Estado como el único represor que para mantener el orden tiene que chingarse a sus gobernados, ¿no? O sea, eso no puede ser así. Pero mira,